Este es su noticiero, Prensa Radial. En Prensa Radial presentamos Conexión Ciudadana. El análisis político del momento. Conexión Ciudadana. Seguimos informando a través de Prensa Radial, noticiero que se transmite a través de Radio Ecuasur 102.1 FM y también srradio.com.c a nivel nacional e internacional. Ya tenemos la presencia del ingeniero Hernán Armijos, con quien vamos a seguir conversando. Agropecuario se ha quedado en el olvido. Políticamente, creo que inclusive a nivel nacional, lo decíamos, hemos tenido mala suerte porque no hemos logrado construir programas que realmente generen impacto. A nivel nacional, pues los programas nacionales, por ejemplo, del Ministerio de Agricultura y Ganadería y de los Ministerios de la Producción o de Comercio Exterior, ha sido enfocado a los rubros de exportación. Sí, hemos hablado del camarón, del banano y nos hemos quedado ahí. Y no hemos pensado en esa economía que constituyen las pequeñas unidades de producción, los pequeños y medianos productores, ¿no es cierto?, o propietarios de fincas que no han podido, no avanzan y sufren mucho con el mercado y que son la base fundamental del abastecimiento, ¿no es cierto?, de la alimentación de las poblaciones urbanas a nivel de todo el país. Y eso sucede en todas las provincias con mayor o menor grado de diferenciación en cuanto a ese sacrificio, esfuerzo que tienen que hacer por lograr rentabilidad. Por ejemplo, le digo que hay zonas climáticas que tienen una ventaja comparativa relacionado, por ejemplo, Santo Domingo. El tema de haberse convertido en Santo Domingo de los Áchilas, me refiero, haberse convertido en productor, por ejemplo, de plátano, de proveer yuca, de proveer mucho tipo de frutas a nivel nacional y que inclusive nos llegan a nosotros acá, a nuestros mercados. Entonces, de alguna manera, los grandes volúmenes hace que esas economías un poco prosperen, desordenadamente, pero prosperan. Pero Hernán, una situación. ¿Cómo plantear desde un gobierno local el poder construir una maquinaria para industrializar los insumos de la agricultura? Ese autoabastecimiento y querer dar un salto cualitativo hacia el tema de la agroindustria es bastante complejo. Sí, es bastante complejo. ¿Por qué? Porque realmente no tenemos esa estructura que le permita a un inversionista poder dar ese. Aquí tenemos, por ejemplo, ILE. ILE padece mucho, sí. Yo me imagino que ellos para los aliños tienen que proveerse de cebolla de ajo, a lo mejor proveniente de otras, del Perú, por ejemplo, sí. Claro. Entonces es complejo, y mire que son una familia con alta inversión y un trabajo de larga data, mire. Claro, pero allá hay una deficiencia, en cambio, cuando hablamos de la maquinaria significa todos los aspectos y los sectores de la producción. Si estamos hablando de una maquinaria, ¿qué pasaría si podemos ya comenzar a canalizar los niveles que necesita, por ejemplo, esa empresa para poder producir los aliños que se venden a nivel del mercado nacional e internacional? A lo mejor reemplazamos algunos tipos de producción con lo que necesita esta maquinaria. Claro. Bueno, yo creo que primero tenemos que construir cuáles son esas potencialidades que tenemos para ver en qué podemos, ¿sí? En qué podemos incursionar.
Entonces eso implica tener realmente información. Un proyecto en sí de una agroindustria significa muchos elementos. Significa los temas sociales, significa saber cómo nos vamos a abastecer de materia prima, significa tecnológicamente qué vamos a utilizar, significa dónde la podemos ubicar para que nos sea más competitiva. Mire, por ejemplo, nosotros tenemos una desventaja en que no tenemos vuelos comerciales, digamos, para poder exportar una movilizar la producción, correcto, hacia el exterior, solo vuelos de pasajeros. Mire, ahí tenemos una debilidad. Entonces, ¿qué es? A lo mejor yo como inversionista tengo que producir la materia prima en la provincia de Loja, pero mi mejor ubicación de planta puede ser la provincia de La Azuayo, cerca de Cuenca, ¿no es cierto? Entonces, o puede ser cosas que está cerca de Puerto Bolívar. También, sí, depende si lo hacemos marítimo o terrestre. Entonces, son varios aspectos, y eso es lo que no hemos tenido. Un poco nuestra soporte técnico o la motivación que ha existido desde el punto de vista de los gobiernos, ya hablemos sea provincial o cantonal o las unidades del gobierno nacional, mucho o muy poco piensan en el tema de la preinversión. Y la preinversión significa realmente tener un banco de proyectos para demostrarles a los inversores que es rentable cualquier actividad. Eso es lo que hacen otros países. Un ejemplo, mire, de Colombia, por ejemplo, conozco que en Santa Elena hay una plantación de más de 1000 hectáreas de guanábana. Entonces eso ya merita tener su propia planta de procesamiento, la exportación de la fruta en estado primario hacia otras partes del mundo, y ese tipo, pero eso nace justamente de hacer un estudio, y un estudio realmente tiene un valor alto que aquí pensar en que nuestros productores organizados en asociaciones inviertan en eso es difícil. No hay ni la capacidad económica para hacer ni siquiera una cuota, peormente la capacidad técnica para poderlos desarrollar. Y yo creo que ese, por ejemplo, es un tendón de Aquiles que en nuestra provincia se está careciendo. Países como Chile piensan mucho en el tema de la preinversión, la rentabilidad, ya sea social o financiera, para impulsar este tipo de actividades que fomenten la producción, el trabajo y generen fuentes de ingresos. Ahora, señor ingeniero, cuando hablamos, por ejemplo, de este tema de lo que es la inversión y la rentabilidad social, pero ¿quién tiene que programar esta política? ¿Los sectores inversionistas, los sectores que van a estar dentro de este aspecto de producción, o simplemente es el gobierno? Bien, es de doble vía. Yo creo que cuando uno tiene la posibilidad económica de querer hacer un emprendimiento, por ejemplo en Catamayo tenemos un ejemplo, se dice que hay un grupo de inversores extranjeros que están pensando en el tema de ingresar a la producción de flores de exportación. Entonces, realmente ellos hacen este análisis de rentabilidad y ellos invierten en esta fase de preinversión para ver si se embarcan o no en un proyecto. Y esos son valores costosos. Es igual como tenemos, para poner un ejemplo, en los sectores estratégicos, minería, electricidad. Muchas de las veces el gobierno hace la prefactibilidad de preinversión, o también vienen las empresas mineras y dicen, vamos a hacer toda esta fase de preinversión para valorar si nos es rentable con inversiones millonarias. Entonces, pero eso no llega o no impacta hacia el resto de la población, que es de menos recursos, y específicamente en el tema productivo tiene que ser los gobiernos seccionales. Así como hacemos un estudio como para la construcción de un mercado, para la construcción de una carretera, necesitamos para una agroindustria también hacer esa preinversión para saber cuánto tenemos que gastar en invertir en maquinarias y equipos, ¿sí?, para tener un adecuado estudio de mercado que nos permita saber si nuestro producto tiene esa posibilidad, ya sea en el mercado nacional o de exportación. Le pongo un ejemplo, mire que aquí tenemos en nuestra provincia, tenemos FAPE Cafés, ¿sí? FAPE Cafés viene haciendo un esfuerzo grande desde el 2002, si mal no me equivoco, que es la Federación de Asociaciones de Pequeños Productores de Café del Sur, Loja Loro Zamora. Y ellos están exportando. Usted ingrese a la página web que tienen ellos y se ve que tienen, por ejemplo, están procesando café y exportando, están exportando café se dice café pergamino, o sea, café pilado, en verde, digamos, y también están exportando temas de chips de plátanos. Entonces, pero ellos tuvieron el apoyo
externo para construir estas posibilidades. Ya, perfecto. Ahora, señor ingeniero, hay una situación que sí quiero preguntarle y adentrarme en ella. Cuando hablamos de políticas de gobierno, significa cuantificar correctamente la potencialidad. Pero ¿quién tiene que hacer esa inversión? Esa es la gran pregunta. ¿Arriesga el ciudadano al que va a emprender estas nuevas empresas o simplemente lo canaliza un gobierno? Claro, definitivamente tiene que ser parte de los programas o de los planes operativos de las instituciones, el justamente, como decía, destinar recursos para esta fase de preinversión, ¿sí? Para ver si un proyecto es rentable o no. Entonces, no embarcamos al ciudadano, porque el ciudadano no ha podido, y ese ha sido el fracaso de todos los programas, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura, con buena intención. Quieren apoyar, por ejemplo, dice, vamos a apoyar a los pequeños pueblos y pequeños, organícense, hagan asociaciones. Oiga, y créame lo que le dan, por ejemplo, un galpón de 1000 pollos para 15 socios. Pero eso no es un error, señor ingeniero. Es un error, claro, es un error. ¿Por qué? Porque nada, es un desperdicio de recursos, porque Exacto. Los proyectos terminan. Ujú. Diferente es tener un estudio en donde yo le diga, vea, usted necesita un módulo rentable, usted es tener 1000 pollos. El otro compañero 1000 pollos, pero no puede dar 1000 pollos para una organización de 20, 30 productores, ¿sí? Entonces, esos son los errores que se cometen, y justamente porque no hay seriedad en este tipo de... Además de eso, que somos también un poco, se puede decir, la empresa privada no asume con responsabilidad esto. Porque la empresa privada, por ejemplo, se ha involucrado mucho en el tema, hablemos de producción de balanceados a nivel nacional. Ellos les interesa es vender su balanceado, ¿sí? Pero no les interesa. Escuchaba un programa últimamente de fin de semana en el cual decía, bueno, usted se pone a crear 1000 pollos, pero si no tiene mercado, decida si lo hace o no lo hace, porque después no tiene dónde vender. Claro. Y una semana, 3, 4 días que se le pase un pollo, por ejemplo, en el pollo de carne, pierde el agricultor demasiado, lo explotan los intermediarios que se dedican al faenamiento. Entonces, hay que tomar construir nuevas visiones, apoyar institucional, ahí es la fuerza de las instituciones, y eso le decía yo en el programa, por ejemplo, en el proyecto que hemos diseñado con Patricio Valdivieso, justamente se trata de eso, de ir a luchar contra esas intermediaciones que de alguna manera están estructuradas para no competir lealmente con el productor o que no le quieren comprar, y para ellos más fácil es traer de otro lado. Se hablaba, por ejemplo, que hay camales clandestinos. Y yo creo que ahí sí la política institucional puede regular eso. ¿Sí? De hecho, tiene que Exigir regularlo. y tiene que hacer para ayudar a nuestros productores. Si no, nuestros productores se dedican a crear 500 pollos y es un problema que los puedan vender. Terminan quebrando, desmotivados y yendo a buscar trabajo en otras cosas. Claro, es que nadie les enseña, por ejemplo, no es únicamente poner los 500 pollos. No es de solo un lo inicio, tecnológico, sino ¿no? poner la lógica de las cosas. Primero inicio con unos 100, después con unos 200, 300, programando. Correcto. Para la Para producción irse de la carne, para la producción de la carne, no carne. para tener pollos en pie determinado tiempo, sino para producción de carne, que es muy diferente el término. Lógico, así es. Y eso usted sabe que tiene para ser ahí competitivo y no perder en definitiva, tiene sus fases. Ahora ya se dice de que en 35 días ya está un pollo para el mercado. Mire, antes se hablaba de 42, 49 días. Exacto. Entonces, son cuestiones tecnológicas que no son difíciles, no son complicadas. El productor, así sea, no tenga conocimiento, o un emprendedor no tenga ningún conocimiento, pues puede ir aprendiéndolo en el proceso, porque no es nada complicado. Y esa es la idea, y que se nos quedaba una pregunta. Mire, digamos, usted decía, bueno, ¿cuántos emprendimientos se pueden realizar? Y esto va mucho más allá. El tema de las empresas familiares ya existen. Ahí está la potencialidad. Si usted se dedica a los cultivos, si son 5 rubros fundamentales que consideramos que las instituciones políticamente deben tener esa visión y esa decisión política de querer enfrentar, que es el tema de autoabastecimiento de hortalizas, de algunos tipos de frutales que sí se dan en nuestros ecosistemas, carne de pollo, carne de cerdo y huevos, que significan alrededor de unos 60 millones que ingresan de otras partes anualmente. Porque hay una institución, bueno, una parte de la institución municipal que se llama, yo creo, no sé si estoy correctamente, oficina o dependencia de desarrollo productivo y economía solidaria, algo así. Claro. En la cual ellos, por ejemplo,
no sabemos qué tipo de información manejan. Porque si estamos hablando de industrializar todo este tema productivo, no sabemos cuál es la información de los mercados nacionales e internacionales. Imagínense un mercado internacional que demande unas 1000 toneladas de hortalizas. Entonces podemos direccionar ese tipo de producción. Correcto, hacia allá, esa debe ser la tercera etapa en definitiva, ¿sí? Porque haces la producción para consumo local, ¿no es cierto?, autoabastecimiento, y buscas las posibilidades de mercado nacional o de mercado externo. La producción, sí, pero basada en la información. En la información, correcto. Entonces, acá lo que sucede es que siempre con el tema de lo mencionado, del cooperativismo, de la asociatividad, se ha dejado pensar de que asóciate para darte, son bajos los presupuestos para eso. Entonces se está engañando. Realmente nosotros hemos pensado de que tenemos que un poco todo esto de la Bolsa Global de Emprendimiento y Trabajo, reemplazarlo. Hay que darle un reordenamiento y formar una unidad de empresas familiares y comercio agropecuario. ¿Por qué? Porque queremos apoyar con el tema de mercado. No necesitas grandes inversiones, no se necesita de grandes inversiones ni de estar pensando en infraestructura, sino en orientar, en canalizar para que una persona que quiera hacer un emprendimiento, decirle, vea compañero, rentablemente su proyecto debe ser de este tamaño y tanto requiere, ¿sí? Y va a tener tal mercado. Entonces, eso le permitiría tener ciertas certezas, ¿sí? Ciertas certezas para poder incursionar. Entonces decíamos, si nos proponemos, que créanme lo que no es difícil, por ejemplo, sustituir la introducción de huevos con productores locales, pues tenemos que armarlos y organizarlos y ver, y a lo mejor sacamos mucha gente del taxismo que está padeciendo, que quiere invertir en taxis con 40, 50 mil dólares, que se dice que se les cobra un cupo, para poder incursionar en este tipo, por ejemplo, claro, de emprendimientos. Y en este momento, por ejemplo, no sé si se topa el tema de la tecnología, por ejemplo, en cuestión costo-beneficio en el tema de producción industrial, por ejemplo, de la agricultura y ganadería. Porque el código laboral es uno de los obstáculos más grandes que existen en el Ecuador sobre producción. Porque no es posible pagar un costo económico muy caro la mano de obra cuando usted, con una inversión que a lo mejor son 2 o 3 o 4 salarios de un trabajador, puede comprar equipamientos tecnológicos que a la larga te va a garantizar fuerza laboral. Claro. Regresamos al tema de causa-efecto, que siempre lo hemos venido discutiendo desde hace más de 30 años, el tema de la presencia de los bajos precios que tiene un productor, ¿sí? Y que es presa de la intermediación. Yo creo que realmente no sería, aunque es problemático desde el punto de vista operativo, no es mucho problema el tema de que se pueda pagar unos salarios, como lo dicen ahora, el salario digno a un productor, a un trabajador que tienes tú en tu empresa. El tema son las multas que a veces por falta de liquidez a uno, a la empresa se ve sometido, ya sea del Instituto de Seguridad Social o del SRI. Entonces, el agricultor o el emprendedor en este caso, tiene que incursionar, o todos estos aspectos considerarlos en su prefactibilidad que hace del proyecto, que es lo básico y lo fundamental, y eso tiene que apoyársele, porque no tiene el conocimiento por eso yo cuando hablo de la fase de preinversión, es justamente hacer ese estudio, saber cuánto necesito para comprar materias, equipos y maquinarias, cuánto necesito tener capital de trabajo, que es el capital para poder operar y aguantar, por ejemplo, los 4 o 5 meses que necesito en producción de huevos, desde que empiezo con pollo bebé hasta que voy a tener ingresos y tengo que seguir gastando en alimentación. Entonces son todos esos aspectos y que tiene que considerarse con gente especial. Y ahí podemos tener mucho el apoyo de la academia, hay economistas, claro, hay los ingenieros comerciales que manejan los temas, por ejemplo, de evaluación económica social de proyectos. Perfectamente, señor ingeniero. Estaremos conversando sobre estos temas a través de Prensa Radial, el noticiero que se transmite a través de Ecuasur 102.1 y srradio.com.es. Vamos Gracias. A una pausa comercial. Este es su noticiero. Prensa Radial.